Curva 1 Kart. Curva 1 Kart. Apasionados por el karting. Empecé a correr de muy chico. En aquella época no era tan normal el tema de empezar de tan jovencito. Empecé a correr a los 8 años karting de asfalto, una única categoría, con todos del exterior, DAP, Parilla, Comet, y en esa época estaban los RF, ya se estaban dejando de usar los motores Arsec. Siempre en karting nosotros pecamos, éramos cartódromos, corríamos mucho en cartódromo con muy pocas curvas, en la calle. Sí, el único cartódromo, el primero que hubo cerca de Capital era en la zona de Chacabuco, creo que por el año 80 ya estaba, era oro en polvo correr en un cartódromo para nosotros. Los motores eran de 100 centímetros cúbicos, de 2 tiempos, por supuesto, y yo salí campeón con un motor GAI, argentino, con un chasis de Pereira, y el motor me lo prestó justo otro piloto vintage de nuestras épocas, Hugo Scarlato. Había una cuestión de distintas marcas de chasis, motores, pistones, cosas que se conseguían del exterior que hoy en día no, que hacían a veces la diferencia. El campeonato argentino se corría en una única fecha. Así los distintos pilotos de las distintas provincias presupuestariamente tenían más posibilidad y se corría en una única fecha todo el campeonato argentino. Por ejemplo, ese campeonato argentino que te mencioné se corrió en La Pampa, el siguiente se corrió en el Velódromo, en Capital, después otro se corrió en Santiago del Estero, bueno, y así sucesivamente. Arranqué, mi primer sudamericano fue en el año 77 en Uruguay, en San José. Ahí tuve la suerte, en el pre voy a competir, tuve la suerte de conocer al gran monstruo que fue en el karting, que todos quedamos maravillados, que es Ayrton Senna. En aquella época era Ayrton da Silva. El nombre, el apellido Senna, yo creo que nadie lo sintió nombrar en la época nuestra de karting. El que lo habrá sentido habrá sido por alguna investigación periodística, pero él se daba a conocer como Ayrton da Silva. Después, ya cuando pasó a la parte más profesional, no sé si la Fórmula 4, Fórmula 3 o en la Fórmula 1, ahí pasó a usar mucho el apellido Senna. Y bueno, yo soy uno de los tantos argentinos que estuvimos muy cerca de Ayrton Senna, de Ayrton da Silva, en esas épocas. Ayrton tenía una excelentísima relación con los argentinos. El primer piloto que carburaba en pista, carburaba probando, carburaba corriendo. Él fue el primero que le vimos que en plena curva, con el carburador hacía un procedimiento que era llenar el motor de nafta, tapaba con la palma de la mano la entrada del aire del carburador, mientras tapaba la entrada del aire aceleraba para que le entrara al motor nafta y no aire. Entonces cuando terminaba la curva y tenía que salir el motor, generalmente eso lo hacía en curvas más trabadas donde se salía lento. Cuando él aceleraba, salía con toda la potencia de la nafta que quería salir por todos lados, una estela de humo en el escape que en aquellas épocas se notaba cuando uno ablandaba un motor, nada más. Bueno, él aprovechaba todo eso para mayor rendimiento, para carburación, porque en aquellas épocas los motores se rompían mucho. Si nosotros les llamábamos afinar, ¿no? Que todo en el gremio se sabe. Cuando se los afinaba demasiado, los motores se rompían. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la carburación, pero Ayrton, el estilo de manejo siempre fue muy agresivo. En aquella época los kartings se manejaban distinto que como se manejan ahora, y se aprovechaba mucho el tema de en determinados lugares que el auto esté totalmente de costado, en ocasiones, ¿no? No siempre. Un derrape, generalmente el derrape siempre previo en el sector de frenaje, digamos. Cuando un karting normalmente frenaba con las 4 ruedas derechas, Ayrton venía, lo más normal es que venía totalmente de costado
pero con el karting controlado. Y eso era una costumbre de él, era una forma de manejo espectacular, pero también era un rédito que tenía del control del auto. Pero lo lindo de esa época es que habían distintas formas de manejo, porque habían pilotos como el gran rival de él, que yo lo conocí y corrí con ellos, que él lo mencionó, que Fullerton. Yo fui a correr el Mundial en 1980 en Nivelles. Fullerton era exactamente lo contrario en todo a Ayrton. Era el típico inglés, callado, reservado, muy frío, muy calculador, y en la forma de manejo era exactamente lo contrario. Era como se tiene que manejar hoy, por tratar de hacerlos entender. Era recontra prolijo, muy delicado, no se le ponía nunca de costado el auto y andaba rapidísimo también, volaba. Y estaba Ayrton, que era un sistema totalmente distinto de manejo, y eran la antítesis uno del otro, y eran dos genios, ¿no? En aquella época ir a correr un campeonato mundial era como Gerard, pero era como hoy ir a la luna, más o menos. Mis padres eran de clase media, hicieron cosas maravillosas para poder conseguir los ahorros para ir a correr. Fuimos a un mundial en el año 80, yo tenía 14 años, tendría que haber corrido el mundial de la Junior por la edad que tenía, pero como ya había salido campeón, en aquel momento intercedió el presidente del ACA acá en Argentina, y a través de la FIA, y bueno, y fui a correr el mundial de mayores. Lo tuve de compañero a Ayrton, estuve siempre con Ayrton, tanto en Italia, en Milán, en la fábrica de la DAP, que fuimos a probar, a ablandar motores, como después en el Mundial en Nivelles, en Bélgica. Dejé de correr en karting como a los 18, 19 años, como que se me bajó la persiana al no tener expectativas de seguir corriendo, y me aparté por completo del automovilismo. Pasaron más de 30 años, casi 35, y uno de los pilotos más referentes de esa época, que es Gustavo de Ronesian, se puso en una campaña de juntar a todos los pilotos de karting de esas épocas, con Henry, con el que tuve amistad deportiva en aquellas épocas. Era a Henry a correr a Paraíba. Y el estar en el Mundial de Rotax me recordó muchísimo las cosas que viví de karting y con mi padre. Y ahí sí me entró una fogosidad de karting. En ese momento yo estaba pesando 140 kilos en noviembre del 2018. Volví de Brasil como si hubiera vuelto no sé, como si hubiera revivido el propio mundial que yo fui a correr. Mi familia nunca tuvo oportunidad, mi señora y nuestros 6 hijos nunca tuvieron oportunidad de vivir el automovilismo a través mío. Pesaba 140 kilos. Mis hijos me miraban como diciendo, ¿qué le pasa a mi papá, no? Hablé con toda mi familia y les expliqué que hubo como un cambio de prioridades, ellos estuvieron de acuerdo. Ahí en más agarrando ejercicio y entrenamiento y transpirar y cuidarme con la comida. Fui adaptándome de a poco, y la realidad es que estoy día a día avanzando, ¿no? Mejorando en cuanto a lo que tiene que ver el manejo. El anhelo es hacer lo posible para tratar de volver a correr un mundial de karting.